Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos una vez más en Resiliencia en Línea. Y bueno, para empezar, déjenme comentarles que a partir de la siguiente semana vamos a cambiar un poquito el formato de Resiliencia en Línea. Seguiremos aquí en Código Libre y bueno, con una diferencia. Esperemos que sea de su gusto y aquí seguiremos con ustedes. Y bueno, gracias por acompañarnos desde donde estén, a través de las diferentes plataformas de Código Libre. Y hoy decidimos llamarle a nuestro programa, es una miscelánea como solemos hacer en este programa, pero más bien les digo de las temáticas, de la elección de los jueces en México, que sigue ese proceso, a la aparición de Ernesto Zedillo. La verdad es que no sé si es muy relevante Ernesto Zedillo en estos momentos, sobre todo para los jóvenes, porque su mandato fue hace más de 25 años, imagínense, o hace 25 años que terminó su mandato. Terminó en el 2000 cuando entró Vicente Fox como presidente de la República, después del gobierno de precisamente Ernesto Zedillo, y pues ahora se asume como él mismo se autonombra como el paladín de la democracia, al decir que la democracia de México está en peligros de muerte. Y bueno, platicamos un poquito sobre este asunto, un poco sobre el asunto de los honores al Papa de manera muy breve, porque me parece que lo que hubo una vez que murió el Papa Francisco, le dicen una cumbre, una minicumbre, le dijeron en medios de comunicación. Vamos a dar nuestra impresión al respecto. Y bueno, me parece que son los dos grandes temas y vamos a estar desglosando un poco. Interesante a fin de cuentas, interesante lo que se ha dado. También en los medios de comunicación se ha estado hablando de los 100 años, los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump, tratando de hacer una evaluación de sus primeros 100 días de gobierno. Bueno, abundan estas notas en redes sociales. Aquí solo comentaremos uno o dos puntos, y si quieren de una vez damos uno o dos puntos sobre ese asunto. Y tiene que ver con su popularidad, porque empezó muy bravo el señor, como todo el mundo lo conocemos. Tratan de decir en medios de comunicación que hubo de bueno. Pues no sé qué hay de bueno, qué logró, cuáles son sus logros. Y bueno, sus logros la verdad es que son muy pobres. Logros que se puede decir que está atacando la migración, que es una promesa de campaña para su base que votó por él. Pues la verdad es que para hacer un logro, pues es un logro bastante pobre de un vaya dictador que tienen en Estados Unidos, que se metió y que genera el terror en medio de personas que son vulnerables, que requieren de entrar a Estados Unidos para trabajar buscando un mejor futuro, que llegan sin nada, que pasan por ejemplo por México todo el tiempo, por nuestras ciudades, sin nada, pidiendo apoyo económico en nuestros cruceros de nuestras ciudades, y bueno, cual más de los conductores los apoya un poco con algo que se pueda. Es decir, están viajando sin nada, sí, desde luego con niños, familias a veces personas solas, hombres, varones solos, pero sin nada. Y a esa población es a la que está atacando Donald Trump. Y si ese es su gran triunfo, pues vaya triunfo de pobre dictador que tiene Estados Unidos. Por lo demás, cuando quiso enfrentar a China, como lo estamos viendo, pues China resulta que es un buen competidor, como se veía venir desde un principio. Y a ver si no termina haciendo el ridículo, porque China por ahora no muestra, al menos públicamente, intenciones de negociar nada con Donald Trump.
Otra cosa que pudo habérsele reconocido, que tomó el control nuevamente del canal de Panamá. Bueno, es algo esperable incluso por países como China o Rusia, que a Rusia especialmente ni le interesa ese territorio. Rusia, tiene sus propios intereses y están en su frontera, por ejemplo, con Ucrania, y en eso sí está disponiendo lo que quiere Rusia. Estados Unidos lo que hizo fue retomar el control o mantener control sobre su territorio de influencia, que ya hemos comentado desde programas atrás, así que no comentaremos más. Comercialmente hablando, pues se cruzó la frontera que no debería con los aranceles, y bueno, escuché en la mañana una broma de un periodista. Ese día de la liberación de América, pues se convirtió en la liberación de los precios en Estados Unidos, porque incluso ayer estaba anunciando Amazon dando a conocer a sus compradores, a quienes compran a través de su plataforma, que se les aplicaría una tasa producto de los aranceles que tienen que pagar a su vez por esa importación de mercancías. Es decir, deslindándose de la responsabilidad y echándole la culpa a quién, pues al que provocó todo esto, a Donald Trump, a quien le está causando mayores costos por estos incrementos de aranceles, pues a los estadounidenses que están comprando productos de China y de otros países que están pagando esos impuestos, de 10% por lo menos, y hasta 145% para el caso de China. Y bueno, Amazon, por ejemplo, ya está avisando a sus compradores, a sus usuarios, que ese incremento de costos es producto de esos aranceles, así de claro, y por lo cual desde luego la administración de Donald Trump echa en cara a Amazon, que porque lo hace evidente, bueno, ni modo que no fuera así. Pero comentarles en cuanto a términos de popularidad, hay unas encuestas, un índice de aprobación, en este caso la fuente es Reuters, de todos los estadounidenses, digamos, que aprueban la administración de Donald Trump. En enero eran 47%, y hoy en día en abril es 42%, y es que ha venido bajando su popularidad entre todos los estadounidenses. Reflejo también se ve en las protestas que se han venido dando, todavía no con suficiente fuerza como para poner en entredicho a esta persona, pero a fin de cuentas esa popularidad sigue bajando. Desde luego entre los propios republicanos lo mantienen con alta aprobación, pero también está bajando entre los propios republicanos, entre el propio partido de Donald Trump. En enero tenía una aprobación entre los republicanos de 91%, y hoy en día en abril está en 88%. Bajó 3 puntos, pero bajó a fin de cuentas entre los republicanos. Los demócratas no sería sorpresa tampoco que no lo aprueban nada, es más, son quienes más lo desaprueban. Digamos que para pronto, en el mes de abril, los demócratas que reprueban a Donald Trump suman 93%, pero insisto, no puede ser sorpresa porque es el partido de oposición. Y entre los independientes sí llamaría la atención que también bajó de un 44% en enero y baja a un 38% en abril. Entonces, entre el total de estadounidenses y entre los independientes ha bajado entre un caso y otro hasta 42%, o bien su aprobación hoy en día entre los estadounidenses es de 42% y entre los independientes es de 38%, es decir, una persona desde luego que no es aprobada por su arrogancia por muchos estadounidenses y muchos ciudadanos en el mundo. Lo importante es que piensan sus ciudadanos, sus bases, y bueno, vemos que están atacando, castigando la popularidad. Una popularidad que además se ve afectada no solo en territorio estadounidense, sino también en el territorio canadiense, en donde ayer hubo elecciones, en estos días hubo elecciones, ayer, antier, para primer ministro, y resulta que ganó los que le llaman liberales, es decir, venían ganando fuerza los dichosos conservadores hasta antes de todas las medidas de Donald Trump.
los conservadores en Canadá venían ganando terreno y se supone que hasta por 20 puntos, incluso desde hace un año venían ganando hasta con 20 puntos, y con medidas que está tomando Donald Trump y las descalificaciones y las groserías que está teniendo Donald Trump hacia los canadienses, resulta que los canadienses dijeron no queremos algo similar en nuestro país, en Canadá, y mejor votamos por los llamados liberales, es decir, por los simpatizantes por un proyecto que puede representar Justin Trudeau, el ahora ex ministro, y entonces digamos que el proyecto liberal que se puede conocer de Canadá, de parte de Canadá, pues se va a mantener, y eso representaría pues una afectación, representaría finalmente un impacto negativo para la propia imagen de Donald Trump. Y si tenemos en cuenta entonces estas aprobaciones negativas para Donald Trump, que cada vez tienden a ser menores, y si sumamos también esta caída del conservadurismo en Canadá, pues se están encendiendo los focos para Estados Unidos rumbo a elecciones intermedias. Esto va a ser para el siguiente año, hay tiempo, pero si las elecciones intermedias, es decir, para congresistas en Estados Unidos fueran en estos momentos, seguramente la tendencia se vería reflejada en favor de los demócratas. Vamos a ver qué pasa. Los republicanos tienen tiempo para presionar a Donald Trump, que pareciera que lo están haciendo ya. Es algo que públicamente no lo vamos a ver, pero tenemos a un Donald Trump que finalmente echó para atrás los aranceles hacia los automóviles, que está bajando su tono en muchos ámbitos, digamos, ya no está siendo tan agresivo como lo estaba haciendo hace unas semanas. Se ha moderado, no lo suficiente, no ha echado para atrás medidas que sí lastiman a muchas personas, insistimos en los migrantes, por ejemplo. Tampoco es de extrañar que haya cerrado, por ejemplo, hoy las negociaciones para quedarse con la explotación de las tierras llamadas tierras raras de Ucrania, porque a fin de cuentas para los estadounidenses invertir en la guerra de Ucrania es a fin de cuentas sus inversiones, asegurar sus inversiones, como lo ha hecho todo el tiempo, como lo hizo con la guerra con Irak, por ejemplo, que ya al final cuando se derrocan al régimen de Saddam Hussein, pues hicieron lo mismo, se quedaron con los principales recursos, a explotar los principales recursos de Irak, y esos principales recursos, entre otros, son de petróleo. Entonces no es ninguna sorpresa, no se engaña a nadie, los propios ucranianos fueron quienes se engañaron pensando que podrían ganar esa guerra con apoyo de Estados Unidos, esa guerra que sostienen con Rusia. Y no es de extrañar que Estados Unidos a cambio en algún momento iba a pedir lo que Estados Unidos iba a disponer. De manera hipócrita hubiera sido con los demócratas, pero ahora de manera franca, abierta, frontal, es con Donald Trump, que le está diciendo, humillando a su presidente Zelensky y humillando con ello a todo el pueblo ucraniano. Le está diciendo lo que quieren y se fue por las llamadas tierras raras. No es sorpresa para nada, digamos, en todo caso. Está cosechando lo que sembró el gobierno de Estados Unidos al sostener la guerra, las intenciones de guerra que emprendió Ucrania en contra de Rusia. Y Rusia, que hace unos días bombardeó de manera importante la capital de ucraniana, también haciendo presión para que se apresurara a negociar el presidente Zelensky o toda Ucrania, para que acepte las condiciones que está imponiendo Rusia para que se dé esa firma de la paz, digamos, en donde pues Estados Unidos y Rusia están imponiendo las condiciones. En fin, con mucha tristeza para el pueblo ucraniano, que son quienes están pagando y están sufriendo todos los días con esa incertidumbre que implica una guerra. Y bueno, con este asunto brincamos muy brevemente también al asunto de los honores al Papa. También es lamentable estar viendo, ver por un lado y reconocer, como lo hicimos desde la vez pasada, reconocer la figura que representa el Papa Francisco, un líder moral en el sentido de que apoyó la causa de los pobres, de los más necesitados en el mundo,
estaba viendo que ni siquiera visitó a su país Argentina siendo papa. Eso es algo significativo también, entregándose precisamente a las causas humanas del mundo y no privilegiando incluso a su país de origen, digamos, Argentina. Y bueno, este papa mostró, incluso estaba mostrando ahí fotografías que me parecen bastante mórbidas, mostrando los zapatitos en el fetro del papa, que muy humildes. Bueno, las personas comparten lo que les causa reconforta, lo que les reconfortan respecto de los honores que se le rindieron al papa. Esa parte pues siempre será noble y se respetará, pero lo que me parece toda una hipocresía es que hayan asistido a su funeral Donald Trump, para empezar, precisamente con todo lo que está llevando adelante, con la descalificación que le hizo a una mujer que dirigió una misa cuando se envistió como presidente Donald Trump, y la maltrató, para variar también la maltrató, y se presenta en la ceremonia para el Papa ahora fallecido. Y se presenta Javier Milei, otro hipócrita también, que confrontó directamente al Papa, quien lo llamó Milei al Papa Francisco, lo llamó enviado del mal, con peores palabras, y que era un idiota, en fin, y se presenta en los honores también para el Papa. Es un total hipócrita, sabiendo que iba a estar Donald Trump, no podía faltar este señor Milei. Zelensky no podía faltar, y de hecho también se volvió famosa una foto sentados ambos, Trump y Zelensky, pactando los últimos elementos, pero a la vez también mostrando esa falta de respeto, diría yo, hacia el Papa, que estaba siendo velado a unos metros de ahí. Se supone que el momento y la causa por la que estaban ahí ambos era para rendirles honores al Papa, y no, se sentaron en un lugarcito para hacer lo que tenían que hacer. ¿Qué es diplomacia? ¿Qué es, a fin de cuentas, ser pragmáticos? Sí, pero bien pueden buscar otro lugar, otro momento para estar llevando a cabo la resolución de sus propios intereses. También estuvo otra de extrema derecha, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que ya se entrevistó directamente con Donald Trump, que juntos todas estas personas tratan de establecer un solo bloque de intereses, no de intereses personales, y no de intereses de beneficio hacia las naciones y sus poblaciones, no. Simplemente están buscando mejores intereses personales y tomarse la foto ahí, que estaban por ahí, desde luego que era lo que estaban buscando. Y en ese sentido, qué bueno que entonces ni siquiera se le ocurrió ir a nuestra presidenta para prestarse para ese tipo de espectáculos. Se entiende que la Iglesia Católica es influyente, y que también se entiende que tiene que estar invitando a estos líderes, como lo ha hecho en otros momentos, pero vaya personajes que acompañaron a un Papa que, si algo tuvo como bandera, fue precisamente defender las causas de los más pobres. Y con estos personajes defendiendo a los más pobres, obviamente es una hipocresía. Donald Trump defendiendo causas populares, por favor, causas sociales, causas de los más desfavorecidos, ha demostrado que no. Javier Milei, por favor. En fin, así los honores a el Papa, que por lo que toca el Papa, pues merecido se lo tiene los honores. Hubo una serie también de crónicas respecto de su persona, y bueno, como se tiene de cada Papa, pero me parece que el Papa impactó al menos en muchas poblaciones que quisieron rendirle un homenaje sencillo, tan solo a plantarse en la plaza de San Pedro. En fin, ahí está el asunto de el Papa. Y el asunto de los jueces, luego de unas semanas que ya tenemos de campaña, los candidatas para jueces, ministros, magistrados, la verdad es que todavía no hay mucho que decir, sí hay, salvo que sí hay
el estar resolviendo las cosas que de repente quizás se pensaron de una manera, están saliendo de otra. Pero el gran escándalo que se está intentando poner es que están de candidatos jueces y sobre todo jueces vinculados con el crimen organizado, y que el crimen organizado es el que va a ocupar el poder. La verdad es que aún hoy en día, díganme si no hay jueces vinculados con el crimen organizado, los hay, y la verdad es que bueno, vamos a pensar también que son presionados precisamente por esos por esa delincuencia organizada. ¿Qué persona, y en este caso qué juez, podría oponerse a las presiones del crimen organizado? En eso el Estado necesita poner garantías para que un juez, al menos en este caso hablando de los jueces federales, puedan hacer su tarea de manera imparcial, sin presiones de ninguna fuerza oscura en el país. Y esa fuerza oscura no solo son criminales, también son políticos de fuerzas oscuras y son empresarios de fuerzas muy oscuras, que se ha visto en todo este tiempo. Tan solo volvemos al asunto de Ricardo Salinas Pliego, que no quiere pagar impuestos, y vaya si lo han favorecido el Poder Judicial, vaya si lo ha favorecido. Entonces esos poderes fácticos desde luego no queremos que estén influyendo, y en este caso con una nueva generación de jueces, magistrados y ministros, pero le toca al Estado garantizar ello. Como Estado, si lo queremos pensar como Estado, si es que pensamos que el Estado mexicano se dio a la tarea de impulsar una reforma judicial, y esa reforma judicial implicó generar una nueva generación de personas juzgadoras en México, pues pareciera que a mí, y este ya es un juicio personal, pareciera que está resultando, a fin de cuentas, que podemos tener quejas de estas personas, pero esas personas resulta que todavía no son jueces en funciones, y que ha habido todo un proceso de filtrado o de filtración, de selección para esa nueva generación de jueces, magistrados y ministros, que está resultando exhaustiva. Y vayamos desde un principio, desde que el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Ejecutivo enviaron, se supone, sus listas de personas candidatas. Sabemos que el Poder Judicial no lo quiso hacer, y ahorita regresamos a ese punto, que fue benéfico para el propio Poder Judicial no haber enviado esas listas. Después que entregaron esas listas, al menos así lo hicieron el Poder Legislativo y el Ejecutivo, es decir, la Presidencia de México, y diputados y senadores entregaron esas listas. Después hubo un proceso de revisión del comité de revisor. Después hubo una insaculación, como se dice, hubo una tómbola, como se dice vulgarmente, pero a fin de cuentas una tómbola. Después de esos filtros viene ahora sí el proceso de campaña, y es ahí donde viene un filtro más, en donde la sociedad civil se da cuenta de los perfiles que no deben de ser jueces, magistrados y ministros. Digamos que lo menos en este nivel de denuncias, lo menos están los jueces, aquellas personas que quieren ser jueces, magistrados, ¿no? Ministro Bartlett parece que no es el caso, en donde son deudores de manutención, por ejemplo, que no quieren pagar la pensión alimenticia, por ejemplo, de sus hijos, en caso de que hayan incurrido o hayan estado viviendo un divorcio. Y vaya que en México hay esos casos numerosos, cuantiosos, en donde una de las personas, y mayoritariamente son los hombres, los varones, los que no quieren hacerse cargo de una manutención para sus hijos. Algo que parece muy miserable, desde luego, no hacerse cargo ya no tanto de la responsabilidad, sino en términos éticos, hacerte responsable de tus hijos. Y resulta que hay muchas personas que tratan de evadir esa responsabilidad por diferentes triquiñuelas, seguramente asesorados por los abogados de ellos mismos. Entonces, para no compartir la propiedad, por ejemplo, andan poniendo la propiedad en manos de otra persona o a nombre de otra persona, o para no declarar que tienen ingresos, andan incluso renunciando a cada rato, o incluso no quieren decirle a sus hijos en qué trabaja, porque la otra persona, la mamá
eventualmente el papá también, que demanda una manutención, le va a exigir precisamente esa manutención. Entonces tenemos padres de familia escondiéndose de que los hijos, la familia, a fin de cuentas, los hijos particularmente, que son los afectados, no se enteren en qué trabajan, con tal de que la persona contraparte no les pida manutención. Y el caso es que incurren en un delito, que ahora es esto, ¿no? Ya es, a fin de cuentas, o al menos una falta administrativa, y esas personas, y eso sí es bueno, que por ley no puedan ser electas, digamos, no puedan ser sometidas a elección, y entonces ese filtro se está dando, la misma sociedad lo está denunciando. Pero están casos más graves que se están dando precisamente con este asunto de que puede haber jueces que tengan algún vínculo directo con crimen organizado, como puede ser, dicen, la abogada del equipo defensor de El Chapo. Y bueno, a fin de cuentas estamos viendo un filtro más, y le está tocando a la sociedad denunciar estos casos para que no lleguen. Y están muy atentos desde luego los medios de comunicación de todo tipo, y sería muy lamentable que lleguen a jueces, magistrados, ministros. Desde la propia Cámara de Diputados, senadores, están diciendo sí, pues entonces que el INE los desacredite como candidatos. El INE ha dicho que no le corresponde a ellos. El INE dice que una vez que termine la elección va a entregar los resultados al Tribunal Electoral, y que será esta la que califique el proceso electoral, en este caso jueces, magistrados y ministros, y será el Tribunal Electoral quien a fin de cuentas valide o no esa elección de esas personas. Si esas personas no cuentan con la honorabilidad para ser jueces, ministros, magistrados, pues no tienen por qué llegar efectivamente. Es decir, todavía hay un filtro más. Ya llevábamos 3 al principio, 4 con el que está llevando la sociedad misma, y un quinto el que represente el Tribunal Electoral. Son 5 filtros por lo menos, entonces, porque estaría pasando un juez, magistrado, ministro de esta nueva generación. Y me parece entonces que es un ejercicio que en este sentido que sí le está correspondiendo a toda la sociedad mexicana, y que a fin de cuentas puede resultar una buena primera generación. Desde luego sí es un reto, está implicando un reto, tan solo conocer a tantos candidatos, candidatas, pero en ese sentido también la sociedad está haciendo una segunda parte que ya no tiene que ver con un proceso de filtración, de filtrado, de revisión, sino con un proceso de conocer a esas personas interesadas bajo diferentes mecanismos. En este mismo programa pudimos entrevistar a 2 personas. Por estas mismas reglas, que son a veces poco claras, ya no pudimos entrevistar a más, para no incurrir en faltas que incluso afectan a los propios candidatos, que los acusen de prácticas no debidas para su candidatura, y entonces por eso tuvimos que suspender. Pero al menos en esa ciudad, al menos ya sabemos que esos candidatos se han presentado en algunas universidades de aquí, de esta ciudad, en un observatorio ciudadano. Hoy mismo se estaban presentando a las 7 de la noche para que miembros del observatorio los conocieran sus propuestas, y este observatorio a su vez hizo una convocatoria para el público que quisiera estar presente. Es decir, también como sociedad estamos haciendo la tarea. Además de que institucionalmente el propio INE lanzó su plataforma para que conozcan a esos candidatos, candidatas. Es decir, hay no sé si gran cantidad, pero sí hay una diversidad de mecanismos para conocer a esos candidatos. Aún así, claro, por supuesto, no vamos a alcanzar a conocer a todos, pero sí podemos darnos cuenta de a quienes no queremos, porque les conocemos precisamente un perfil no muy honesto, que digamos, y eso sí se está conociendo. Por lo demás, creo que las cosas están marchando bien. Sí hay problemas, y eso también hay que reconocerlo. Es el primer proceso. El del siguiente año seguramente saldrá mejor. El de este año está saliendo bien, diría yo, en general. Y hay otro elemento más que juega en este asunto, es el que esta elección también va a contar con observadores ciudadanos.
y también la gente está solicitando ser observadora ya propiamente para el proceso electoral, que no creo que haya mayores problemas durante ese proceso electoral, porque no hay partidos de por medio en este caso que estén intentando hacer las viejas prácticas de andar comprando votos o de andar haciendo, ¿cómo le llaman? El carrusel, en donde van de un solo contingente, van de una urna a otra votando los mismos, en fin. Va a ser diferente y supongo yo que va a ser más sencillo para esos ciudadanos que van a estar en las casillas atendiendo precisamente a los votantes. Sí hay una parte que sí puede preocupar, que es que los propios ciudadanos no van a contar los votos, porque es complejo estar contando tantas boletas y estar contando tantos candidatos dentro de cada boleta, y que estas boletas, estas urnas, se van a llevar a otro lugar para que sean contados por funcionarios públicos. La ciudadanía tal parece que directamente no va a contar esos votos, y eso sí puede ser elemento, sí puede ser uno de los elementos, uno que también tenemos que decir, uno de varios elementos que se presta para la suspicacia de que los votos no fueron transparentemente contados. Pero bueno, eso seguramente el INE nos informará de cómo va a ser ese proceso para que no haya dudas al respecto. A fin de cuentas, quien se está haciendo cargo del conteo de todo este proceso electoral de jueces, magistrados, ministros, pues es el INE, el Instituto Nacional Electoral, que hasta hoy lo ha hecho muy bien, al menos esta última generación. No estamos hablando de la generación de Lorenzo Córdoba, el ex consejero presidente de INE, de su amigo Ciro Murayama y otros personajes que sí tenían sus lógicas. En fin, tal parece que las cosas pueden ir bien. ¿Qué más comentar al respecto de estas elecciones de jueces, magistrados, ministros? Les comentaba que me parece que a fin de cuentas fue oportuno que el Poder Judicial se haya negado o no haya querido hacer la tarea de entregar las listas que en donde ellos proponían a posibles candidatos a jueces, ministros, magistrados. Dijeron que no lo iban a hacer, y además su comité de elección tampoco funcionó. Si recuerdan ustedes, incluso renunciaron ese comité, los miembros de ese comité renunciaron. ¿Y por qué fue pertinente y por qué resulta conveniente? Capaz que hasta ellos mismos lo vieron así, lo vieron venir así, porque imagínense ustedes que estos actualmente ministros o Poder Judicial actual haya entregado unas listas donde estaban sugiriendo nombres con apellido de personas posiblemente candidatas, y que esas personas hayan resultado de baja o nula honorabilidad, que hayan tenido vínculos con esa delincuencia organizada. Y es que también hay actualmente jueces, ministros, jueces, magistrados que actualmente están en funciones y que pueden quedar en evidencia precisamente por estas mismas razones. Entonces quizá lo vieron venir el Poder Judicial, decir cómo vamos a respaldar esta lista, cómo vamos a respaldar con ello a estas personas que son de dudosa honorabilidad. Al rato se nos va a reventar en las manos, nos van a decir que nosotros mismos los propusimos. Y la verdad es que si alguien conoce a estos jueces y magistrados, por lo menos son los mismos miembros del Poder Judicial, bien que han de conocer de primera mano la honorabilidad de estas personas, y seguramente dijeron, pues mejor no respaldamos, hacemos como que hicimos berrinche, como que no nos gusta el proceso, y mejor decimos que no queremos entregar las listas, y convenientemente no entregaron las listas. Y entonces hoy en día la culpa se la están echando al poder legislativo y ejecutivo. En fin, es una interpretación que puedo estar compartiendo con ustedes. Bien, y en medio de esto,
pues sale el paladín de la democracia en México, Ernesto Zedillo, que se prestó, porque es a fin de cuentas una invitación que le hizo la revista Letras Libres, y déjenme decirles qué título le dio esta revista de Letras Libres a su número especial, en donde invitaron precisamente a Ernesto Zedillo para publicar un ensayo de parte del propio Ernesto Zedillo, que para muchos jóvenes no les dice mucho Ernesto Zedillo. Este número especial de Letras Libres pues le tituló México, de la democracia a la tiranía. Al menos así le llamó su artículo, o este ensayo, así lo nombró Ernesto Zedillo, México de la democracia a la tiranía. Y él se asume, y sus seguidores lo asumen como el padre de la democracia en México, y nada más lejos de la realidad. Ernesto Zedillo entregó el poder a un partido diferente al PRI luego de 75 años. Se lo entregó al PAN, se lo entregó a Vicente Fox. Eso sí, tal parece que no quedó de otra más que ir generando procesos democráticos en México, en donde el PRI ya no podía seguir controlando el poder presidencial y el poder de varios estados en el país, ni el poder de varias entidades de municipios en el país, y de a poco tuvo que ir soltando ese poder en los municipios, en los estados y en la presidencia, en ese orden. En los años 80 estuvo perdiendo presidencias municipales, todas se las robaba. Es por eso que el propio Vargas Llosa llamó a México la dictadura perfecta en tiempos del priismo, cuando gobernaba el PRI. Y era ya tal el nivel de enojo en México que tuvieron que empezar a dar concesiones los priistas en los años 80. En los años 90, especialmente ya con los gobiernos estatales, fue cuando por primera vez se le reconoció el triunfo al panismo en Guanajuato, por ejemplo. Y así ya empezaron los gobiernos panistas, especialmente en el país en los años 90, y Baja California fue otro caso, Yucatán fue otro caso que se empezaron a dar. Es decir, el PRI ya no podía sostener esa dictadura perfecta que sostuvo por 75 años. Este proceso también se dio por presiones internacionales, en donde también los organismos internacionales demandaban más transparencia en los procesos electorales en México. En los años 80, con esa década perdida y con que México no pudo pagar su deuda internacional, hubo, claro, una renegociación, hubo un rescate para México con esa reestructuración de la deuda de México en el mundo, y le dijeron, pero tienes que ser más democrático. Y se dieron cosas como que en el 83 hubo una reforma municipal para que los municipios pudieran hacerse cargo de sus propios recursos económicos, y en los 90 también se fue dando a fin de cuentas ese cambio por presión internacional, y desde luego y sobre todo también, diría yo, por esa presión social que se venía dando. Esa todavía de un tiempo más atrás. El 68 es un antecedente, los movimientos de guerrilla en los 70 es otro antecedente, el fraude electoral que se vivió en el 88 es otro antecedente más, los movimientos en los 90 también, y muy claro, y por ejemplo a principios del gobierno de Ernesto Zedillo, pues el estallido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, que en realidad fue un movimiento social, y fue precisamente con este sexenio de Ernesto Zedillo que se mostró como lo que es. Fue un autoritario que anduvo persiguiendo a la oposición, estuvo persiguiendo al movimiento social. A fin de cuentas fue un movimiento social este Ejército Zapatista. Dijo en cadena nacional, ya sabemos que este señor se llama Sebastián Guillén, es un criminal y ya mandamos al ejército. En ese momento que estaba dando ese anuncio, el ejército mexicano, por órdenes
su máximo comandante, y ese es el presidente, y en ese momento el presidente era Ernesto Zedillo. Ya estaban yendo tras el subcomandante Marcos o bien Sebastián Guillén. Y no solo eso, sino que también permitió que se dieran cuadrones de la muerte en Chiapas o en Guerrero para tratar de combatir estos movimientos, a estos focos de guerrilla. En Guerrero también sabemos que hubo estos focos de guerrilla, y este señor fue un represor. Y en esto de que dio a conocer su ensayo, y que desde luego los medios de comunicación se prestaron para hacer ese megáfono de ampliación para ese simple ensayo, ese dicho de Ernesto Zedillo en una revista, de que la democracia en México de la democracia la tiranía. Bueno, en eso le responde Claudia Sheinbaum, precisamente le responde con una serie de verdades, a fin de cuentas. Y una de las verdades es que diga Ernesto Zedillo que aclare por qué tiene una pensión vitalicia, no como expresidente. Sabemos que los expresidentes tenían sus pensiones vitalicias. Sabemos que con la reforma de López Obrador ya no existen tales. Al menos López Obrador ya no tiene ese beneficio de una pensión vitalicia. Una pensión vitalicia que además andaba mendigando Vicente Fox, que cómo le iban a quitar su pensión vitalicia. Bueno, no fue una pensión, no tiene una pensión vitalicia por haber sido expresidente, sino que tiene una pensión vitalicia del Banco de México. Y vamos, una pensión vitalicia del Banco de México, el Banco de México se lo dio. Y dice Ernesto Zedillo, que además él era secretario de Educación en su momento, no fue, hasta donde recuerdo, quizá me equivoque, pero hasta donde recuerdo no fue gobernador del Banco de México, Ernesto Zedillo, sino que fue secretario de Educación con Salinas de Gortari. Después de finalizado el gobierno de Salinas de Gortari, el candidato del PRI era, como todos sabemos, Luis Donaldo Colosio, a quien asesinaron, y quien en la agenda pública, en el popular, se dice, al menos se piensa que fue un crimen de Estado, un genocidio, un magnicidio de Estado, es decir, que el propio Estado, el propio gobierno habría mandado matar a Luis Donaldo Colosio, y que entonces entró al quite de Ernesto Zedillo como candidato del PRI y eventualmente presidente del PRI para esa última etapa de los años 90. Entonces, pero aún así el Banco de México le da una pensión vitalicia. Aún así el propio Ernesto Zedillo no renuncia a ella, y además la defiende cuando Claudia Sheinbaum dice que explique por qué tiene una pensión vitalicia del Banco de México. Él dice que se la ganó, que porque rescató a México de la incertidumbre económica, que porque con la crisis bancaria del 94-95 los ahorros de los mexicanos estaban en peligro, y que fue él, básicamente dice en una réplica que tuvo de ayer a hoy, que fue él quien estuvo saneando esa deuda, ese crack bancario en México, y que gracias a las medidas que él tomó, tan agradecido que quedó el Banco de México, que le dio una pensión vitalicia. Vámonos con este Salvador de México, tantos salvadores de México, como Enrique Peña Nieto, cuando nos salió en la revista de Time, el Salvador de México. Pues valientes salvadores de México que tenemos precisamente los mexicanos, que tuvimos y que por suerte ya no tenemos. Bueno, entonces defiende su pensión vitalicia en lugar de que tenga la dignidad de renunciar a ella, porque además terminó viviendo fuera del país, se fue a trabajar en una de las empresas que benefició mientras era presidente de México. En fin, no tiene todo un total desfachatez. La verdad es que la presidenta le dijo sus verdades, y varias verdades. Y también ustedes van a ver en las plataformas muchas verdades del gobierno de Ernesto Zedillo, pero aún así los medios de comunicación
lo están cobijando y que está recibiendo calumnias de parte del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La verdad es que es de sorprender cómo es que hay personas que se creen mártires de la democracia en México, y hay personas que defienden a esos mártires, supuestos mártires de la democracia en México. Al respecto, me llama la atención algo. Me llama la atención que Ernesto Zedillo, que no vive en México, que Calderón, que no vive en México y que lo vieron a todo lujo en un yate, y otros personajes, también comunicadores que ya no viven en México, pero desde fuera andan estableciendo una agenda para criticar al actual gobierno mexicano, al actual, es decir, a Claudia Sheinbaum, ya no a López Obrador. López Obrador hace tiempo que se fue. Aunque no lo reconocen, dicen que estos personajes como ellos, el propio Ernesto Zedillo lo dijo en estas réplicas que ha tenido, que el verdadero jefe es López Obrador. En fin, no le reconocen a Claudia Sheinbaum, que es la líder de los mexicanos, que por lo demás tiene una gran aceptación en el mundo de manera internacional. Los medios de comunicación internacional están hablando de esa presidenta y no le falta el respeto, como Ernesto Zedillo, diciendo que el jefe es López Obrador. Bueno, estos personajes andan, como dicen los jóvenes, tirando hate en redes sociales, en medios de comunicación, en lo que pueden, tirando basura, digamos. Me llama la atención cómo es que están en una nueva lógica, digamos, de comunicación. Les comento una anécdota que sucedió recientemente en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Estaban en una asamblea para ver si hacían paro los estudiantes de esta facultad, y surgió un personaje extraño, un anónimo, que solo mostró la imagen de un anime diciendo que sí, que deberían de dar la batalla a estos estudiantes, y que estaba invitándolos a que sí se tomara la facultad, y que es más, que ya iba para allá porque no estaba en esos momentos en la facultad, y que ya andaba en el metro y que ya casi llegaba, que ya estaba en el estacionamiento, y nunca llegó esa persona. Eso me recordó a lo mismito, hizo lo mismo Edmundo González, candidato venezolano a la presidencia, ya apenas el año pasado. De inmediato se autoexilió a España, y para una manifestación de protesta convocada por él, pero especialmente por la otra señora Corina Machado, dijo que ya había llegado a América, que ya andaba por no sé qué país, y El Salvador me parece, y que ya casi entraba a Venezuela, y tampoco entró, el señor tampoco llegó. Entonces son maneras extrañas de incitar, digamos. Y así estas personas que les digo, Ernesto Zedillo, Calderón, desde el exterior, ya simplemente mintiendo, echando mentira de por medio, llamando a qué, es lo que parte que no entiendo. Están queriendo organizar la derecha desde fuera, no les va a dar, tienen que estar aquí, me parece. Están tratando de organizar la disidencia desde fuera del país. Híjole, suena una locura total. Y en esta locura total también está un comunicador que no quiero decir su nombre desde hace varios programas, pero también simplemente está comunicándose que se autoexilió a España, viene unos 3 meses, solo ha venido una vez, una temporada, pero también se suman a estas vergüenzas, estas podedumbres de comunicar, decir cosas en una revista, en un tweet, en un medio de comunicación, y ya es todo lo que pueden hacer por la democracia en México, cuando aquí en México se está viviendo toda una transformación. En fin, llama la atención este tipo de comunicaciones que para mí, por lo demás, me parecen simplemente ridículas. Son ridículas por ser medios de comunicación que todo el tiempo dice que ya México entró en una dictadura. Llevan
desde que López Obrador fue candidato en 2006, diciendo que es un peligro para México, para la democracia en México. Llevan por lo menos desde 2018 diciendo que nos enfilamos a una dictadura, y esa dictadura nomás no llega. Son ridículos porque gozan de privilegios y vivir en el extranjero, por ejemplo, y vivir muy bien en el extranjero. Y son ridículos porque se alimentan del erario público, varios de estos personajes, no se diga Ernesto Zedillo, no se diga Calderón, y son ridículos, personas ridículas diciendo que ya finaliza la democracia en México, que hay censura en México, en fin, y dicen todo lo que quieren todo el tiempo y nadie les dice que no digan todo lo que quieren, pero lo que sí, pues que le entren al debate, no que acusen de censura. Lo que está haciendo la presidenta de México fue lo mismo que hizo López Obrador, y es abrir el debate. Ni siquiera denuncias penales por cosas, sino abrir el debate, que se enfrenten al debate y que respondan, por ejemplo, en este caso Ernesto Zedillo, ¿por qué tiene una pensión vitalicia del Banco de México? Son cosas que deberían estar respondiendo todos los actores públicos que supuestamente ven amenazada la democracia en México. Decir por qué. En fin. Y a todo esto que hace hoy la presidenta de México, tiene un gesto muy muy bonito, me parece. Le dijo en la mañanera, bueno, desde ayer seguramente les avisó, les dijo a los periodistas que cubren la mañanera que llegaran con sus hijos, que sus hijos fueran a la mañanera. Y esta mañana precisamente hizo pasar a esos niños, niñas al frente junto con ella, y me parece que fue un gesto noble, como ese carácter noble que está mostrando, empático que está mostrando la presidenta para con los mexicanos, desde luego con los grupos vulnerables, y en este caso con la infancia en México. Fue un gesto muy bonito. Este es seguramente un día que no van a olvidar a esos niños. Es un gesto que no van a olvidar a esos periodistas que estuvieron esta mañana, y es un gesto que por lo menos hoy salió a relucir, hoy en este día de los niños en México. Bueno, es a fin de cuentas dar una cachetada con guante blanco. Y bueno, me parece que con esto estamos terminando el programa el día de hoy. Yo les voy a agradecer que nos hayan acompañado. Como siempre, tener la gentileza de su acompañamiento en cada programa. Muchas gracias a quienes nos pueden estar viendo regularmente. Sé que tenemos visitantes regulares a nuestro programa de Resiliencia en Línea y de Código Libre. Sigo viendo otros datos que traía aquí, pero los vamos a dejar aquí, porque ya pasamos el tema de la reforma judicial, de las elecciones judiciales. Agradecerles que siempre nos acompañen y recordarles que a partir de la siguiente semana cambiaremos un poco el formato. Seguiremos dando nuestros puntos de vista de la agenda pública nacional, de los procesos sociales que representa esa agenda pública. Esa agenda pública a veces se representa un proceso económico, que nos gusta hablar de ello, político, que nos gusta hablar de ello, social, que nos gusta hablar de ello, y es que es una obligación, me parece, como ciudadanos, y es un derecho como ciudadanos entrar a la discusión pública, al debate público, interesarnos por la agenda pública, por los problemas nacionales, reflexionar, y si tenemos la oportunidad, como en este caso que nos la da Código Libre, de compartirla y que llegue al mayor número posible de gente, así sean unas poquitas personas, pues así se hacen los grandes cambios. Y en Código Libre nos tomamos ese reto de intentar impactar de manera asertiva entre el público. Y digo asertiva también porque lo que decimos aquí, y particularmente en este programa que no tiene que ver como piensan el resto del equipo de trabajo de Código Libre, si no les gusta lo que decimos, pues tienen el derecho a no creer lo que decimos y no estar de acuerdo en lo que decimos. Desde luego eso se respeta. Y bueno, sin más, nos despedimos y gracias. Nos vemos entonces la próxima semana. Gracias.
Gracias a Felipe, a Carla, a Gerardo. Casi se me olvida darle las gracias como siempre. Hasta la próxima. Código Libre.